Si uno tiene que pensar cómo les va a Ariel y Esteban, en algún Vélez peleando por una situación de permanencia, más allá del título de primera B en el 43, debe remontarse a fines de los 70. Después es muy difícil encontrar una situación de estas características. La situación en cuanto a la pelea por la permanencia parece virtual hoy. En caso de seguir la tendencia, el próximo año arrancaría un puesto en la zona de descenso, teniendo en cuenta los equipos que pierden la categoría. ¿Qué preocupa hoy en Vélez? El modelo de gestión de alguien que lo llevó a lo más alto como Raúl Gámez, los modelos de gestión anteriores que dejaron algunos números que podemos analizar. Bueno, de eso se trata un poco el informe. Si hay confrontación política dentro de Liniers, si aquellos que se fueron dudan de este presente o este presente duda de los que se fueron. Acá hay dos personas que han tenido muchísimo que ver con los últimos años de Vélez. Hablamos de Fernando Raffaini, presidente en el periodo 2008-2011, ha ganado la elección con 2.264 votos, y Miguel Calero, el presidente en 2011-2014, que se impuso en el año 2011 con 2.795 votos. Calero trabajó con Raffaini en conjunto en lo que fue esta gestión, la primera. Una visión de gobierno que en ambos casos habló de la inversión de los equipos protagonistas y de no jugar tanto una especie de campeonato económico, sino de contraponerse. Calero fue continuidad de Raffaini. Raffaini siempre fue una continuidad dirigencial, Vélez. Y hoy volvió el padre de todos. Exacto. A ese padre de todos, ¿cómo lo toman? Porque debe ser difícil criticarlo. Ahora, también no debe haber tantos motivos para el elogio hoy. Exacto. Ambos reconocen en el off que de alguna manera fueron educados dirigencialmente por Raúl Gámez, pero al mismo tiempo tienen una postura crítica sobre lo que es el presente y el manejo de algunas situaciones. Lo que tiene que ver con cierta integración, lejos de alguna división, lo que tiene que ver con un mandato más bien al estilo patriarcal que se da en la actualidad, que tal vez se aleja un poco de esto. ¿Cómo cuestionar? Bien lo marcás, a Raúl Gámez, que ha coqueteado en los primeros lugares del mundo con su Vélez en la década de los 90 y que ha hecho buenas transiciones en su segunda gestión. Bueno, esta es la historia también que está detrás de la actualidad del conjunto de Vélez Sarsfield. Escuchamos el testimonio de Fernando Raffaini y también de Miguel Calero, dando su visión y explicando también por qué un país que tenía hasta un cepo en el dólar terminó siendo beneficioso y perjudicial para este presente del Fortín. A ver. ¿Pensás que Vélez dejó de ser un club tan formador como era, o es un contexto dificultoso donde a veces te puede pasar que no te salen chicos como salían antes? Yo creo que Vélez sigue formando. Lo que pasa que por ejemplo, en el proceso que me tocó a mí presidir, que fue 2008-2011, estaban acompañados de jugadores de experiencia, y eso pienso que les permite a los chicos mostrarse de otra manera, entrar sin tanta responsabilidad, porque vos fijate que Ricky Álvarez lo vendimos nosotros siendo suplente en Vélez, y cuando jugaba tenía una calidad brillante, pero estaba acompañado por jugadores campeones. A nosotros nos tocó vivir una época donde Vélez transfería jugadores, pero si vos te ubicás en la situación económica era muy similar a lo que pasaba con una empresa exportadora. Vos estás vendiendo al exterior, estás recibiendo un dinero que ingresa por el mercado externo, pero que tenés disposiciones del Banco Central donde vos en 30 días tenés que liquidar las divisas, y nosotros vivimos un momento donde el dólar estaba estancado. La opción de un campeonato económico como planteó el presidente actual de Vélez, ¿termina saliéndole más cara, pensás? Me parece que hoy un campeonato económico, en los términos de reducir drásticamente el presupuesto, te puede traer algún resultado como el que hoy tenemos. Yo siempre recuerdo el campeonato del segundo semestre del 2012, el inicial 2012, donde nosotros nos desprendimos al inicio del semestre de prácticamente 7 jugadores titulares, entre los que estaban Barovero, Fernando Ortiz, el Chapa Zapata, el Burro Martínez, Augusto Fernández. Todos hablaban de un periodo de transición de Vélez. Nosotros en ese momento priorizamos equilibrar los números, ¿sí? Pero trajimos 3 jugadores, Sebastián Sosa, Johnny Copete y el Chucky Ferreira. Y Vélez terminó a fin de año siendo campeón. Yo creo que hay que rodearlo de jugadores de experiencia, jugadores importantes. Creo que no hubo un campeonato económico. ¿Por qué digo esto?
Si vos te desprendés de jugadores porque decías que tenían contratos elevados, como en el caso de Sebastián Sosa, de Emiliano Papa, de Sebastián Domínguez y de Ariel Cabral, pero en el mismo momento llega un técnico que, a mi modo de ver, creo que estaba entre los 3 o 4 técnicos más caros del fútbol argentino, como Miguel Ángel Russo. Se produce el regreso de Hernán Pellerano, llega Mariano Pavone y llega Leandro Somoza. Me parece que no hubo una reducción del presupuesto del fútbol profesional. Un campeonato económico planteado con una drástica reducción de presupuesto, para decir prácticamente, no digo presupuesto cero, pero no es la mejor manera. Yo digo que el que está acostumbrado siempre a pelear, a lo mejor tiene las armas más claras para pelear abajo y salir. El que no está acostumbrado y se encuentra con una situación compleja, se le hace más difícil. Buenos testimonios. Miguel Calero fue el último presidente, fue el presidente anterior a Gámez. Quedó muy instalado a partir de las cosas que decía Gámez, que su gestión había endeudado fuertemente a Vélez. Exacto. La de Raffaini, en ese momento no se notaba ningún tipo de crisis, me parece, ¿no? El recuerdo se hace un poco borroso. No, de hecho, Fernando Raffaini tiene un superávit dentro de lo que es su gobierno en Vélez en el 2011 de 20 millones de pesos, cuando el dólar rondaba los 3,5 pesos, hablando de lo que es el cambio. Él se vio favorecido por ese contexto. Lo que tiene que ver con Calero, bueno, él habla de la liquidación de divisas en el Banco Central, que le hacían cobrar a veces el 50% de las ventas, y que esto lo ha perjudicado. Los dos hablan de un modelo de inversión, que para ser protagonistas muchas veces reducir, como se redujo hasta ahora, el presupuesto de manera violenta, te puede generar, si no estás preparado a nivel inferior y si tenés que abortar muchos procesos que son normales, como por ejemplo un campeonato de reserva, y de repente en un contexto de crisis ubicar a muchos chicos en primera, te puede salir desfavorable. Raúl Gámez lo conocemos todos, 3 gestiones como presidente de Vélez, muy exitosas en lo deportivo, 96-99, gana el torneo clausura 98, recordemos que formó parte de la vicepresidencia del gobierno que se impone en Copa Libertadores y Campeonato del Mundo en el 94, entre 2002 y 2005 también, aquí gana un título en el clausura, y la actualidad desde fines del 2014 hasta el 2017 con una herencia en cuanto a una deuda que es importante, que ronda los 200 millones de pesos en relación a lo que ha sido el último gobierno, explicado de esta manera por Calero. Lo vamos a escuchar a Raúl Gámez dando su sensación y su explicación y su elección de por qué elige para Vélez un presupuesto que se redujo de manera tan drástica y la esperanza de lo que va a ser el próximo balance en el mes de octubre, donde esa deuda de 200 millones puede reducirse. A ver. Es muy duro entrar en un plan de ordenamiento porque tenés que postergar por ahí lo deportivo, lo social en los deportes, mezquinar con los empleados que no hagan horas extras. Estás jugando en contra de todo. Sé que hay comentarios por ahí de que el descenso, de que... Me parece que lo instalaron a propósito, ¿no? De todas maneras, sabemos que no estamos de lujo sobrando eso del promedio. El problema más grave de Vélez era el futuro. Hasta ahí debíamos mucha plata, había jugadores que se le debía de hacía muchos años, a técnicos. Pero ¿a dónde querían llegar? Trayendo jugadores que no podías traer. Cuando Vélez trae a Gago, jugador importante, que todos nos pusimos contentos, los hinchas que no estábamos dentro de la conducción, Vélez no lo podía traer porque no tenía plata, entonces no lo traigas. Vélez, que debía, cuando empezamos nuestra gestión, 200 millones, que eran muchos millones de dólares, muchos más que ahora esos 200 millones. Vivimos momentos muy difíciles en junio, julio, cuando la AFA por ahí estaba por volar por los aires, que voló, porque empezaron a venir cheques de vuelta que nos había dado la AFA en compensación, porque Vélez nunca pidió plata adelantada. ¿Sienten o son conscientes que se ha descuidado de lo futbolístico? No, descuidado no, porque descuidado es una palabra que significa que vos no estuviste atento. No, estuvimos atentos, sabíamos que corríamos riesgo, sabíamos lo que podíamos provocar y que se provocó. ¿Cuál es el balance de tu gestión de estos 2 años? Mira, quiero que termine, y que termine con ordenando económicamente, y la satisfacción sería estar sin que nadie piense que el promedio no
no lograr un título. Bueno, me parece que lo ideal sería eso y después dejar un equipo joven.